porque aparece mover estos microscopios son los más clásicos ahora, que tienen este binocular, no se usa un solo ojo. Y ese también es algo clásico que ocurre, que uno cierra un ojo y después de 5 minutos de mirar te duele la cabeza, estás mareado. Para eso existe esto, pero si no los tienen bien centrados a su amplitud de separación de ojos, lo que ocurre es que ven dos imágenes, y esto también sale acá. Entonces, no lo voy a poner porque habla muy fuerte, pero a ver si le bajamos el volumen. Bueno, hay que controlar la luz, pero miren, la dificultad es que está en inglés, ¿ya? Pero es bastante dinámico, está bien entretenido, a mí me gustó harto, y jugué un ratito acá para poder ver qué ofrecía, ¿ya? Las otras cosas que he visto son pagadas, así que por ahora, y además que tienen, de todas las actividades que tienen una que nos sirven a nosotros. Si tuvieran más actividades de microbiología, vale la pena, pero para solo hacer microscopía, la verdad es que creo que no vale la pena, y también están en inglés, así que, y este está maravilloso. Así que eso por ahora. Los invito a visitarlos, a mirarlos, es una forma diferente de estudiar, porque el próximo viernes que tengamos actividades, vamos a hacer un juego, ¿ya? Todavía tengo que planificar bien cómo lo voy a hacer, porque esta plataforma me confunde un poco de cómo hacer algo que sea interactivo, pero vamos a jugar al Pictionary, ¿ya? Con los conceptos de microscopía, o sea, las partes del microscopio, la tinción de Gram, la tinción de espora, y ¿cuál otra vieron? La tinción negativa. Vamos a ver esos conceptos, y en los mismos grupos que hicieron el trabajo, excepto que quieran rehacerlos de nuevo, pero la idea es que sea en grupo, vamos a habilitar la pizarra, y un grupo va a empezar a dibujar lo que le tocó, y los otros grupos van a tratar de adivinar qué es lo que quiere decir, y bueno, va ganando el que va adivinando. En mi cabeza suena súper divertido, vamos a ver cómo resulta, ¿ya? Porque eso es súper divertido jugarlo en persona, pero así no sé cómo va a funcionar. Dicen que dentro de la complejidad de conocimientos de un concepto, cuando tú llegas a dibujar, es porque realmente lo entiendes. Así que vamos a ver qué tanto entienden de los conceptos que ya han visto bastante en clase. ¿Alguna duda, chiquillos? Ya, vamos a ver la guía entonces. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? No, le dije que no, que no había duda. Ok. Ya, vamos a ver la guía entonces. Ya, ¿hicieron los ejercicios o no? El silencio me parece que dice que no. Déjenme ver si los copio en el Word de nuevo, porque así podemos rayar. Ya. El primero ya lo hicimos, ¿se acuerdan? Un pastelero inocula 1009 células. Dado que el pastel no se conserva en condiciones adecuadas, los microorganismos que presentan un tiempo de generación de 3 horas aumentan su población. Calcular el número de células que habrá en el pastel tras 14 horas. Entonces, dado el pastel, 1009, condiciones adecuadas, generación de 3 horas. Ya. Vamos a compartir la pizarra entonces. Entonces, ¿qué datos teníamos? El número de células inicial, que era 1009. Teníamos el tiempo generacional, que eran 3 horas, en las condiciones en que define el problema. Y ¿qué otro? El tiempo, ¿cuánto era el tiempo? 14 horas. 14 horas. 14 horas. Tiempo igual a 14 horas. Entonces, tenían que calcular n
Y eso ya lo calculamos el otro día, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuánto era? ¿O lo calculamos de nuevo? Gracias. N sub 0 es igual a mu por t. Por t. Y teníamos la otra ecuación que n es igual a tiempo partido por tg. Ahí. Y mu es igual a logaritmo natural de 2 partido por tg. Ya. Ya voy a sacar la pizarra para que me calculen mu. Calculamos el número de células totales, ahora vamos a calcular la velocidad de crecimiento. ¿Qué ocurre si se almacena a 4 grados Celsius y Tg? Bueno, primero, ¿qué pasa? Si yo tengo a temperatura ambiente el pastel, su Tg son 3 horas. ¿Qué pasa si yo lo pongo a 4? ¿Qué va a pasar con Tg? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Disminuye o no? Disminuye si yo lo pongo a 4, si la bacteria, su temperatura óptima de crecimiento es 30. ¿Qué piensa el resto? Disminuye. ¿Disminuye? Sí, ¿Qué es Tg? tiempo generacional. Ya, ¿pero qué es el tiempo generacional? El tiempo que se demora en duplicar la generación. Ya. O sea, la cantidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo a 4 el pastel? ¿Qué pasa con el tiempo generacional? ¿Disminuye? 4 horas el tiempo generacional. ¿Sí? Si yo pongo a 4 grados Celsius el pastel, la temperatura aumenta. Si yo lo tengo a temperatura ambiente, Tg es 3 horas. Si yo lo pongo a 4, el tiempo generacional va a aumentar. Se va a poner un tiempo de 10 horas. Ya. ¿Quién sale a calcular la velocidad de crecimiento? ¿Algún voluntario? Cuesta pensar en esto a las 8 de la mañana. Cristóbal. Ya, profe. Ya, dele. Calcule la velocidad. Le tocó la parte fácil. Profe, ocupo la fórmula, la de la U, ¿verdad? Le estoy preguntando la velocidad de crecimiento. Esto representa una mu. Y sí, puede ocupar esta, puede ocupar esta. Ya. La que quiera. Esto es fácil porque llegar y reemplazar. ¿Alguien se acuerda cuánto nos dio la cantidad de células totales en la primera condición? ¿Lo tienen por ahí? Uf, qué horror. Profe, ¿cuándo hicieron esto? Lo hicimos el miércoles que vimos crecimiento, hace como 2 semanas. Está arriba. No, es que no me acuerdo. Está el video, ¿ah? No me lo cobren. Está el video. Ah. Sí, está. Ah, no soy la única que tiene el pulso más o menos. Profe, ¿lo hago con las 10 horas o con el de 3? Hágalo ¿Cuál quiere sacar primero? con el de 3. Ya. Lo que quiero que vean es cómo varía en Tg y mu respecto a las condiciones en las que se encuentra el alimento, ¿ya? Entonces ya vimos que Tg aumenta cuando lo pongo en una condición menos favorable, y mu es inversamente proporcional, por lo tanto mu va a
¿Qué pasa si TG aumenta? Mu disminuye, ¿cierto? Hay menos. Ya, ¿y la unidad? ¿Eso es una hora a la menos 1? Ah, no, es una hora. Ah, 1 partido por hora. Sí, profe, era la menos o partido por hora. Sí, hora es H, ¿ya? No HR, por si acaso, ¿ya? Muy bien. Ya, entonces, como según esta ecuación, mu y TG son inversamente proporcionales. Si yo cambio el pastel, ahora, ¿qué significa 0,23, Cristóbal? Vendría siendo la velocidad, ¿a cuánto crece por hora? Ya, ¿cuánto crece? Pero es la variación de ¿qué? Del tiempo generacional. O sea, no, de La biomasa. De la biomasa. Es la variación de la biomasa por unidad de tiempo, en este caso, hora. ¿Ya? Entonces, Sí. en cada hora, la biomasa aumenta 0,23 veces. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo cambio la temperatura? Agustín, haga el siguiente. En las condiciones que están descritas abajo, a 4 grados y por 10 horas. O sea, con un TG de 10 horas. ¿Estás, Agustín? Sí, profe. Ya. Es lo mismo que hizo su compañero. Todos tienen su calculadora ahí o su celular multifuncional. Profe, una pregunta. ¿Sí? Para representar la biomasa, ¿qué unidad ponemos? Depende. En este caso son células. Ah, ya. Sí, esa era mi pregunta, porque en este caso vendrían siendo células, pero si usted nos pone, nos tiene que especificar como la cantidad de Sí. biomasa que... O sea, en Ya. un ejercicio como este yo les tengo que decir si es esto, si es masa seca, masa húmeda, etcétera. Siempre Ah, hay que especificar. Todo depende cómo se mida. Acuérdense, ya. cuando medimos OD, cuando medimos en forma indirecta, ahí es la absorbancia, que es una medida de la biomasa y puede ser, por una curva de calibración podemos saber las unidades formadoras de colonia, el número de células o biomasa seca, etc. Todo depende de eso. Ya. Está en la pizarra Agustín. Profe, ¿cómo le pongo celular? Le puede poner células partido por hora o hora a la menos 1. Recuerden que esto, como está en logaritmo natural, no hay unidad para la biomasa. Se va la unidad. Y cuando quieran poner célula en algún ejercicio, si me puede poner célula, me puede poner cell, o... Bueno, eso es lo único que, que podría hacer. Yo a veces pongo un círculo con una raya, pero solo yo entiendo eso. Es una... arriba, yo no sé si eso es una H. Cristóbal, ¿qué es eso? Ahí está mejor. ¿Qué es esa? ¿Eso es una H? Lo que pusiste Sí, acá. profe, es que había puesto la H, pero la había borrado. Ya, pero recuerda la R, a la menos 1, tiene que ir a la menos 1, ¿ya? Ya, Agustín, ¿qué significa esto entonces respecto a lo que hizo Cristóbal? Sería el crecimiento de biomasa según por Disculpa, no te escucho, por cada hora. por cada hora. ¿Y qué pasa a 4 respecto a temperatura ambiente? Que disminuye el crecimiento de biomasa. Disminuye la variación de la biomasa, ¿ya? Entonces, esto es súper importante y esto justifica por qué refrigeramos nuestros alimentos. La mayoría de los patógenos asociados a humanos son mesófilos. Eso quiere decir que crecen a temperaturas cercanas a la de nuestro cuerpo, entre 30 y 40. Esa es su temperatura óptima de crecimiento, están felices y por lo tanto, Claudio me va a retar porque no puedo darle emoción a las bacterias. Están en su mejor condición de crecimiento, por lo tanto tienen mu. ¿Qué pasa con mu si están en su mejor condición de crecimiento? Es alto o bajo.
alto, alto. Hay una mayor variación por unidad de tiempo y TG se hace más pequeño. Ya, ahora Paulina, dibuje ambas curvas de crecimiento. No me, más que los detalles, imagínenla, ponga todas las etapas si quiere. Lo que me interesa es que se vea la diferencia entre temperatura ambiente y 4 grados. Y eso se refleja en una etapa específica de la curva. Y esa es la parte que me interesa que le ponga atención. Ah. Pucha. Me gusta esta pizarra. Ya. Y ahí no llego. Sé que la curva... Dele nomás, dele nomás. Tiene su cuaderno ahí donde toma apuntes, dibujó su curva. Tiene todo Ese es el disponible. problema. No, profe, no sabría hacerlo. Ya, alguien más. Esto sería la parte exponencial, ¿cierto? Sí, sería la parte exponencial. Estudien, chiquillos. Yo sé que esto permite relajo, pero no es la idea. No es la idea. Diego. Te dejé el gráfico. Soy el único Diego, ¿cierto? Sí, eres Sí. el único Diego. Ya. Te Yo dejé el por orden gráfico. como me aparecen acá, así que... Sí, pero ¿por qué la Ya. borraron? ¿Quién la está? ¿No lo he borrado? Ay, yo no la veo. Mira, Valle, se supone que en este caso el primer cálculo es más la parte de la fase exponencial, Ya, es más vertical la curva, o ya, sea, la recta en este caso. ya. ¿Cómo se Y llama el otro, esto? ¿Cómo ¿Mm? se llama la inclinación? La pendiente. Pendiente, muy bien, muy bien, muy Y bien. que, profe, todavía estoy despertando. Sí, yo también. Créeme que lo entiendo, estoy atáxica total. Ya, súper bien. Entonces, ¿estás dibujando tú, Diego? Yo no sé quién está. No, la Valle. Ah, Paulina. No, tampoco. ¿No? ¿Quién es? Materialícese. Ya, profe, ya es que pensé que estaba dibujando para mí, ¿no? Sorry. ¿Quién es? Cristóbal. Cristóbal. Que yo no veo aquí quién me habla. Tengo que mover todo esto. Ya, está bien, está bien, está bien. Ya, Cristóbal, fuiste un aporte para mover esto. Ya, entonces, Diego, dibújame la curva verde. Si esta es la curva azul, en esta condición, en temperatura ambiente, que pasa a 4. Tiene razón, ya sabe qué pasa con la pendiente. Dibuje. Ya, a ver. Disminuye. Tú ya lo dijiste, cambia la pendiente, ¿cierto? Sí. Qué correcta. Lo voy a borrar. Ahí lo. Vamos de nuevo. Lo mío no es el dibujo, profe. Oye, entonces, ¿cómo vamos a hacer con el Pictionary? Ahí puse una recta, espero que salga más fácil eso. Ya, por ahí. Ya, aquí hay una variación en la curva. Sí, bueno. ¿Ya? Sí, le cambié eso, no. Cambió solamente ese parámetro. Ya, a ver, vamos a seguir utilizando esta curva para ver, repasar algunas cosas. Karen, ¿estás ahí? No. Javiera Torres. Javiera, ¿estás? ¿Cómo se cambia esto? No. Marcelo, Sí, profe. ya. Dígame, muéstreme aquí en la curva y márqueme las distintas etapas de crecimiento en un cultivo en batch. ¿Por qué no me pregunto eso? ¿Quién me dijo eso? ¿Paulina? Sí. Porque así es el azar, pues. Marcelo, ¿despertaste? Sí, Ya. estaba Vamos, buscando Marcelo. cómo dibujar. ¿No habían ocupado la pizarra? ¿No habían salido a la pizarra?
La La profe. verdad es que la clase más interactiva que tenemos es con usted, profesora. Ay, Y qué bueno, bueno. el profe, ¿Eso es claro. bueno o es malo? Bueno, pues bueno. Pasar una clase a las 8 de la mañana estamos bien despiertos, así que es De hecho, bueno. tenemos buen quórum, eso de verdad se agradece. Hay 13 en la mitad, un poquito menos de la mitad, pero se agradece, porque cuesta, cuesta. Bueno, sí, pues hemos trabajado para que así sea, pues chiquillos, y sabemos que es difícil y la idea es que la clase sea un aporte. Ahora, lo que sí noto que estudian poco, ¿no? ¿Cierto, Paulina? No, sí, es que fue de tímida nomás. Ya, ya. La O sea, igual tímida. sabía. Si me insistía, si me ponía presión, igual sabía. Ya, Paulina, entonces, ¿cómo se llaman cada una de las etapas? La primera parte, esta sería la de la de donde están recién adaptándose al medio. Ya, La siguiente sería la exponencial, ya, que es donde el cultivo empieza a formar los nuevos microorganismos. ya, Y la siguiente sería la estacionaria, que es donde ya se empieza a consumir todo lo que esta, que es cuando ya se empieza a consumir todo lo que son los nutrientes que tiene la célula o el microorganismo. ya. Entonces por eso empieza a ralentizarse. Y en la última parte, que es la parte de la muerte o de la declinación, es donde ya se consumieron todos los nutrientes y entonces ya las células comienzan a morir, las que no se alcanzaron a adaptar y las que no alcanzaron como a comer, por decirlo de una forma. Y eso, por eso disminuye. Muy bien, muy bien. Ah, sí, ya despertó. Me alegro. Ya, chiquillos, entonces, Tiene la pura cara nomás. no le veo la cara. Bueno, se la he visto, los consejos, pero ahora no le veo la cara. Ya, entonces, súper bien, y como ven, por eso me gusta hacer estos ejercicios, porque puede ser que sean 3 ejercicios, pero podemos estar 1 hora con cada ejercicio, porque podemos sacarle alto provecho, ¿ya? Súper bien, porque aprovechamos de repasar las ecuaciones que gobiernan el crecimiento en batch, y recordamos un poquito lo de la curva. Pasemos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es siempre el mismo enunciado, el mismo pastelero, la misma situación. Dice, el mismo pastelero contamina otro pastel con las mismas células, 1009 células, pero en este caso los microorganismos sufren una fase lag de 3 horas. Calcula el número de microorganismos que habrá en el pastel tras 14 horas. ¿Ya? Entonces, no sé cómo devolverme. Así que voy a partir de nuevo. Ya. Entonces, ahora, la situación que tenemos es, vamos a borrar esto. Borrar todos los dibujos. Puedo borrar todo, ¿cierto? ¿Ya anotaron en su cuaderno todo esto? ¿O se van a quedar con el video? ¿Lo puedo borrar? Sí, profe. Sí, sí. Vamos a borrar por parte. Ay, qué nada. Vamos a borrar todo, porque si no van a borrar. Ya, entonces. Tenemos número inicial de célula, ¿cuánto era? 1009 células. Tiempo, ¿cuánto era el tiempo? 14 horas. Que me duerman. 14 horas. Teníamos TG, ¿cuánto era TG en estas condiciones? 3 horas. Y tenemos una tiempo de fase lag, eran 3 horas, ¿cierto? Ya, entonces, calcular N, que es el número final de células. Calculemos N también, que es el número de generaciones. Calculemos eso nomás, pues. Ya. Sale a la pizarra, que ven Diego. Tomás Aguilar. ¿Estás ahí, Tomás? Sí, profe, siempre estoy aquí. No, mentira. Muy bien, me parece. Está callado hoy día. Es que recién me conecté, profe, no tenía idea de esta clase. Siempre Hace 5 minutos me conecté.
Siempre vamos a estar aquí los viernes, pues si son actividades complementarias. Ya agarramos ritmo. Me ha costado ver qué hacer, pero tenía pendiente esto. La guía no la habíamos desarrollado. Ya, genial. Deje buscar mi cuaderno. Saque su- Ya. ¿Qué pregunta, profe? N, el número de células finales. Ay, ya no puedo editar. N y N minúscula el número de generación. Estas son las preguntas. N y N sub 0. Ponemos las ecuaciones por si acaso. Logaritmo natural de N menos logaritmo natural de N sub 0 es igual a mu. Ya, ¿Mm? Mu. Tiempo, delta tiempo. Profe, ¿sabe? Yo creo que voy a necesitar ayuda porque Ya. estoy como que estoy medio desenchufado, desorientado, donde me acabo de sentar. Ya, Dale, dale. ya. ¿Quién le puede ayudar? La profe hizo la fórmula. Sí. Ah, ya, pues. Génesis, ¿estás ahí? Dale, Gene. Vamos, amiga. ¿Y cuál es la otra? N es igual a 2. No, eso es. N es igual a N sub 0 por 2 elevado a N. Esto es elevado. Ya, entonces. Entonces, déjenme Ah, no. investigar. Ay, Profe, no puedo poner el elevado. Déjenme pelear aquí un rato. Yo creo que podríamos empezar por la segunda fórmula, ¿no? sí, por el mu tiempo partido en tiempo gestacional. Ah, Esta claro. fórmula. Y después reemplazarlo en la primera. Sí, Sí. con esta. Según Igual yo, puede si tomar menciona que hay una fase de lag de 3 horas, significa que se descuentan a las horas totales, pues, ¿no? Entonces esas van a... Esa es la pillería. Entonces, ¿cuánto es el tiempo? Ah, vaya, Va a ser- vaya. Va a ser 3 dividido en 11. ¿Cómo se No, Ay, al qué revés. ¿No? 11 dividido en 3. Profe, A ver, Profe. Diego, explíquese bien que me perdí. profe, No, perdón. Como se restan las 3 horas de latencia, a las 14 horas van a quedar 11. Entonces después la fórmula que dice U es igual a tiempo inicial partido tiempo generacional, va a quedar 11 horas dividido en 3. Y eso debería ser el nuevo Ya, N. dale. Siéntete con toda la libertad de rayar. Voy a calcularlo primero. Dale, Diego. Ya, Profe. esto es, el tiempo transcurrido son las 14 horas total, menos 3. Pues se elimina el tiempo que el cultivo está en fase de latencia. ¿Por qué se elimina el tiempo que está en fase de latencia? Porque está en reposo, o sea, está recién adaptándose El medio. al medio. Entonces, ¿qué Claro. pasa con la variación de biomasa? ¿Se mantiene? Claro, no varía. Recuerden que en la curva que ustedes dibujaron, la variación de biomasa en el tiempo es 0, no hay pendiente. Entonces, Profe, restarse. Dígame tú. ¿saben? En el chat están poniendo que está malo el mu, que es una N. Que falta una N. Okay. profe, es que es una N. ¿Dónde? Porque Ah, es una en N. ahí donde puso la... Acá. Es una N. No, mu. Ay, tiene razón. Estoy durmiendo también. Ay, no puedo editarlo aquí, no sé por qué. Anótenla. Se borran todas.
No se puede retroceder. Oh, Deshacer. Ya, entonces, mu es igual a n partido por TG, eje. o mu, lo que yo quería poner era logaritmo natural de 2 partido por TG. Eso era lo que intenté poner acá, que no olvidé, ¿ya? Perdonen, estoy durmiendo también. Ya, entonces, solo hemos hablado, pues chiquillos, ¿qué pasa? ¿Quién lo va a resolver? Pongámosle número a la cosa, pues si son futuros ingenieros, les encanta esto. Ya hay alguien se Ya, animó. ¿quién es? Oye, esto se presta para cualquier cosa. No, Sí, yo, profe. ya dijimos que... Ya. Once, muy bien. Partido por 3. Ya, chiquillo, aquí es importante que a pesar de que el tiempo transcurrido es menor, el TG se mantiene, ¿ya? Porque TG está definido solamente en la Ya. parte exponencial. Ya, entonces 3,6, ¿qué es lo que es 3,6? El 3,6, profe, ¿cada cuánto hace El número de generaciones. el No número de es generaciones? cada cuánto. No, el número de generaciones El totales que número de las veces que la biomasa se duplicó Claro, en función del tiempo. en el tiempo transcurrido. Ya. Número de generación. Ya, súper bien. Y ahora se puede calcular el n grande. Ahora se puede calcular el número de set, ¿cierto? Correcto. ¿Qué está haciendo Paulina? Escúchame. Es mejor escribir con cómo escribe la profe. Sí, para mí es más fácil, pero bueno, cada loco con su tema. Tienen toda libertad, toda libertad. Pueden hacer hasta caligrafía si quieren. Ya, 12.234, ¿qué? Yo no lo veo, a ver si corro. Células puso. Células, ya, está bien. Sí, chiquillos, eso es súper importante, las unidades son muy importantes. Yo sé que uno tiende a preocuparse del valor, pero siempre en los ejercicios hay varias cosas. Primero, preocuparse de plasmar el ejercicio. Yo no sé por qué no lo hacen así ahora, no sé cómo le enseñan en el colegio ahora, pero yo tuve un profesor de física que antes de partir el ejercicio yo tenía que poner una lista de todos los datos que tenía y todos los datos que me estaban preguntando que podía calcular, ¿ya? Después, si era necesario, dibujarlo. Bueno, aquí no es necesario dibujarlo. Y después poner la fórmula. Porque después tú eliges qué fórmula puedes aplicar o cuáles puedes combinar. Como bien decía Diego, tú puedes, por ejemplo, ocupar esta fórmula y en vez de usar mu, o calculas mu antes o lo reemplazas en esta misma ecuación. Y eso es el procedimiento. Y ese procedimiento habla de un entendimiento de cada uno de los conceptos. Y reemplazar con números después debería ser la parte fácil, poner los números y se eliminan. Si lo hacen así como hizo Tomás, ¿cierto? Y ponen las unidades, también es muy fácil saber cuál es la unidad de tu resultado, porque tú vas eliminando unidades y vas viendo con qué te quedas. Y cuando Cristóbal parece, ¿no? Cristóbal. Sí, Y cuando sé que uno fue. Y cuando uno se olvida de las unidades, esto es súper útil, es súper útil. Y también te sirve para entender el concepto. Depende de la abstracción que tengan, pero por ejemplo, cuando calculan mu y les da hora a la menos 1, entonces ya saben que el parámetro que calcularon es en función del tiempo. O sea, variación de algo en función del tiempo. Para mí es súper obvio, no sé si para ustedes lo es, pero ayuda. A lo mejor no les ayuda a todos, pero a algunos les puede ayudar. Así que les recomiendo siempre poner las unidades, ¿ya? No sé, de verdad que no sé cómo lo hacen, pero a mí me lo hacían poner en todas las fórmulas así tal cual,
y las unidades entre corchetes. Y ahí van viendo las que se eliminan, etc. ¿Ya? Es un consejo, lo puede tomar, lo puede eliminar, como usted quiera. Ya, súper bien. Entonces, ahora vamos a ver el siguiente. Oh, compartir pantalla. La siguiente parte del ejercicio dice, al preparar un tercer pastel, oye, el hombre malo, pues hay que hacer un curso de manipulación de alimentos. También se contamina con 1009 células, pero en este caso, durante las 3 primeras horas, el pastel se mantiene en el frigorífico. Después, para mostrar el pastel a un consumidor, es sacado al mostrador y se deja sobre él durante 3,5 horas. Fruta. De pronto, cuando el pastelero ve el pastel, lo vuelve a meter al frigorífico y lo mantiene dentro durante 3,75 horas. Finalmente, el pastel se saca del frigorífico y es vendido a un cliente. El cliente mantiene el pastel a temperatura ambiente hasta ser consumido, 3,75 horas. Calcula el número de células de Staphylococcus que arregla el pastel tras 14 horas y la fase lag es de 3 horas. Ya se me va a olvidar todos los valores, así que vamos por partes. ¿Y copiar, pegar el enunciado no se puede? Sí, sí se puede. Buena, Diego. Me puse Bobby. Sí, así veo. Te hace bien levantarte temprano. Como nunca. Como nunca. No se levantan temprano, chiquillos. No, para nada. Cuesta en este tiempo, ¿ah? Cuesta. Edición. Realizar una instantánea. Profe, ¿esta era la guía 1 o la guía 2? La 2, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Hay otra guía? No me acuerdo. Sí, es la 2. No me acuerdo, chiquillos. ¿Cuál era la 1? Sí, primera guía de ejercicio, así que entrega la profe. Sí, todos No, clásicos. ¿Por qué más quieren? que en la plataforma hay 2. Ah, ¿Hay 2 guías? no sé. Sí, hay una que dice Word y la otra es una de... ¿Cómo se llama la? ¿De qué es la otra? Ah, la otra del Power. La No, otra sí, del Power. no, sí son 2 guías. La otra, una es de Word y la otra es de... Puta, es que no sé cómo se llama esta PDF. aplicación. Claro, PDF, es como un logo rojo. Pero esa de PDF es el PowerPoint. No es la que estamos haciendo ahora. Bueno, la primera es súper corta, creo que la hicimos la primera clase. Ah, sí, donde dibujamos las curvas. Exacto, sí, esa. Entonces, sí, efectivamente es la segunda guía. Entonces, tengo que dejar de compartir. Igual me he dado N vueltas con esto, no ha sido tan fácil. En TEA quise poner algo en Netflix, quise hacer una party, no me resultó. Salen al rescate los chiquillos. Ya, chiquillos, ¿pueden rayar acá o no? Sí pueden. Sí pueden, sí pueden. Listo. Ya, sí, ya. Ya, el tercer pastel se contamina con 1000 células. Entonces ya, ahora en forma ordenada. Amanda. ¿Estás ahí, Amanda? Sí. Dale. Oh, profe, no sé. ¿No sabes? A ver, ¿Y ha estado ahora poniendo atención? sí. Ya, ¿qué ¿Profe? hago? ¿La presiono o la dejo ir? Profe, ¿podría agrandar un poquito? ¿Sí? ¿Paulina?
Aumentar el... ¿El tamaño? Sí, porque no, ¿Novena? no, y con lente. No alcanza esta cuestión de Abajito a la derecha, profe. acá. Ah, no. Sí, ahí mismo. Eso, ¿Está bien ahí? ahí nomás, sí, sí, sí. No, sí, ya lo veía. Pero ustedes tienen la guía, la tienen impresa, pegada en su cuaderno, como mi sobrina. ¿Qué hace? Impresa. Ya, Amanda, ¿no? Intentémoslo. Ya, dale. Muy No. bien. Esta es la actitud, Dale, esta es la nomás. actitud. Vamos, vamos. Ya, Ya, el NO sería 1009 células. eso. Anote ahí. Ya, pero se mantiene durante las primeras 3 horas serían PG, ¿o no? TG sigue siendo el mismo, 3 horas, cuando está a temperatura ambiente. Pero miren, del tiempo total, ahora hay que sacarles algunas horas. ¿El tiempo total cuánto es? Está ahí. Bueno, 14 menos 3. 14 menos 3, solo menos 3. No, Ya. no sé. 3,5, ¿no? Primero, Va a 3,75. ya, a ver, Amanda, mira, el tiempo total son 14. Mira, dibuja una, a ver, por lo menos para mí es más fácil. León, bájate. Son 14 horas. Está 0 y 14. Oye, ya, fuera. Ya, Ah, pues, fuera, 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 fuera. ya, todo este tiempo, ¿qué pasó, Amanda? Primero, después, durante 3 horas se mantiene en el frigorífico. Entonces, durante las 3 primeras horas, el pastel está en el frigorífico, ¿cierto? ¿Mm? Ya. Después, 3 horas. ¿Qué pasa si está en el frigorífico? Vamos No a, hay eso, crecimiento. vamos a pensar que no hay crecimiento, ¿ya? Después, por un periodo de 3,5 horas. 3,5. Y se deja el pastel en un consumidor. 3 horas se mantiene en el frigorífico y después, para mostrar el pastel a un consumidor, es sacado al mostrador y se deja por 3,5 horas. Entonces, de las 14 horas totales, después, a las 3,5 horas, está a temperatura ambiente. Por lo tanto, ¿ahí hay crecimiento o no hay crecimiento? Sí, ahí sí. Profe, ahí se refiere que después de las 3 horas pasaron 3,5 horas más. Claro, pues mira, las 3 primeras horas el pastel está en el frigorífico. Aquí no hay crecimiento, ¿ya? Después, para mostrar el pastel a un consumidor, es sacado al mostrador y se deja sobre él durante 3,5 horas. El tipo hizo el pastel, lo contaminó, lo guardó en el frigorífico, no hubo crecimiento. Después lo sacó para mostrarlo y lo dejó ahí 3,5 horas. Y en ese momento sí hubo crecimiento. De pronto el pastelero, al ver el pastel, lo vuelve a meter al frigorífico y lo mantiene durante 3,75 horas. O sea, después vuelven a pasar 3,75 horas. Y aquí no hay crecimiento durante este tiempo. Durante este tiempo no hay, aquí no hay crecimiento. Y finalmente es vendido a un cliente y el cliente mantiene el pastel a temperatura ambiente. Durante 3,75 horas es lo que falta acá, ¿cierto? Para las 14 horas, ¿alguien que me ayude a calcular, por favor? ¿Alguien que esté despierto? Yo ya las calculé y también. Ya, están bien, eso, aquí hay 3,75 entre este punto y este punto. Entonces, ¿dónde crece el pastel? Pero falta un 3,75. Sí, acá al final.
este periodo, de aquí a acá, 3,70. Pero si yo sumo todas las horas contando la fase de lag, son 17 horas. Ah, sí, entonces está mal puesto. Sí, sabía que este ejercicio tenía un error. Ya. Vamos a contar solamente las horas que son parte del enunciado. Oh, me quedó la embarrada. Vamos a eliminar las 14. Ya, vamos a dejar el tiempo que cuando el consumidor se lo comió. Ya, entonces, ¿qué pasa durante esta etapa? ¿Hay crecimiento? No. No. ¿Profe? ¿Sí? Entonces Una la pregunta. Si decimos que ahí no hay crecimiento, ¿eso no se puede considerar como fase lag de 3 horas? Eso se puede considerar como una fase lag o bien una condición que no hay variación de la biomasa, parecido a la fase lag. En un gráfico yo podría hacer esto. No hay crecimiento porque está 4, después tengo 3,75 horas de crecimiento, después lo vuelve a meter al frigorífico, no hay variación de la biomasa, y después el consumidor lo saca nuevamente. Entonces, la variación de la biomasa, a pesar de que pasó todo este tiempo, y que si yo lo hubiera tenido a temperatura ambiente todo ese tiempo, la curva habría sido así, aunque haya lag. Bueno, no, me equivoco. Es verdad que esas 3 primeras horas no son lag, esas 3 primeras horas son las que estuvo en el refrigerador. La curva podría haber sido así, ¿ya? Y en este tiempo, la variación de biomasa es mayor que la que ocurre cuando yo lo voy refrigerando, que la biomasa final es menor. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, entonces, en esta etapa no hay crecimiento, aquí hay crecimiento y acá no hay crecimiento. Creo que entonces a las 17 horas totales tengo que restarle las 3 y las 3,75. Tienes que sumar los tiempos donde solamente hay crecimiento, que son 3,5, que son estas horas de acá. Ahí. Estas 3 horas, todavía puesto azul. Estas 3 horas, 3,5 horas hay crecimiento, y estas 3,75 horas también hay crecimiento. Entonces, el tiempo en que hay variación de biomasa son las veces que estuvo a temperatura ambiente, 3,5 horas al principio, aquí cuando al tipo se le olvidó en el mostrador, y las 3,75 que la deja el consumidor. Por lo tanto, ¿cuánto esté? 7,25. 7,25 ¿qué? Horas. Horas. Ya. Entonces, solamente suma esto en la curva. Este periodo donde hay variación de biomasa y estos periodos. Cuando yo lo pongo en el frigorífico, no hay crecimiento. Ahora, nosotros al principio de la clase hicimos una situación en que lo que ocurría cuando lo ponía en el frigorífico no era que no había crecimiento, era que disminuía la velocidad. También podríamos complicar el ejercicio poniendo esa situación. Y en esa situación, la curva sería así. En vez de ser absolutamente plana, aquí tendría una pendiente, no funcionó como una pequeña pendiente, después tendría una mayor pendiente, y después tendría otra pequeña pendiente, y después tendría una mayor pendiente. ¿Ya? Eso es en realidad lo que pasa a 4 grados, no es que haya ausencia total de crecimiento, hay algunos microorganismos que pueden crecer, depende del microorganismo y depende del tiempo que esté en el refrigerador. Entonces ahí tú tendrías que tomar y calcular la variación de biomasa 4 y la variación de biomasa a temperatura ambiente y sumar. ¿Se entiende?
¿No? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Ya. Ya, Amanda. Ya tenemos el tiempo. Tiene el número inicial de células. Tiene el valor del TG. Calcule el número final de células. El TG se mantiene, ¿cierto? El TG se mantiene, sí. Entonces el TG son las 3 horas. Borro, hago espacio. Ya. ¿Y el resto cómo va? ¿Lo están resolviendo? ¿O se fueron a dormir? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta mientras la Sí, banda lo resuelve? sí, sí. Tengo una pregunta. Si hubiéramos hecho el ejercicio con refrigeración, Ujú. no se hubiera podido haber hecho así como de sumar los tiempos, porque por cada tiempo como de crecimiento, el número de células finales va a aumentar. ¿Cómo se Exactamente. hubiera hecho en ese caso? Tendríamos que haber ido haciendo por etapas. En esa curva, Ya, es por etapa. exacto, porque el número inicial, no sé si entienden lo que dice Cristóbal. En el fondo yo no podría haber sumado todas las horas que estuvo a 4 y haber calculado la variación de biomasa y haber tomado todas las horas que estuvo a temperatura ambiente y haber sumado la biomasa, porque como vimos en el gráfico, el número inicial de células en la segunda etapa en que yo lo puse en el refrigerador no es lo mismo que en la etapa inicial. Muy bien, Cristóbal. ¿Lo hacemos? Pero el resultado debería ser el mismo, según yo. El resultado debería ser, no, porque Porque, la porque variación, lo que aumenta es constante igual, pues el 2 elevado a n, en este caso. No, perdón. no, porque el número inicial se No, sí, multiplica sí. por el número inicial de célula y el número inicial de célula no es la misma, no es 1009 en la segunda etapa. ¿Sí? No, pero continúa como a la misma altura del gráfico en este caso, ¿no? Mira, lo vamos a hacer. No, no da lo mismo porque acuérdate que es n es igual a n sub 0 por 2 elevado a n. Y n Es sub que 0, lo que me refiero es que en el entremedio de esas dos fases de exponenciales, esa parte es constante en el gráfico. Entonces al final es como la continuación simplemente. Lo que pasa es que no es constante porque estamos considerando que en el refri igualmente va a haber un crecimiento de la biomasa. claro, Perdón, lo me que perdí que dice estaba Diego haciendo. es que la pendiente es la misma. Eso es lo que me quieres decir, ¿cierto? Que la pendiente es la misma. No, parece que me perdí el dato que dijo Agustín, que estaba haciéndome desayuno. Perdón. Ah, el colmo. Sí, lo que ocurre es que el número inicial de célula varía, y aunque la pendiente sea la misma, al multiplicarlo la variación de biomasa o el número final de células va a variar. Pero lo podemos hacer. Ya. Amanda, ¿cómo vas? Pero, profe, lo que dijo el compañero es que en la fase donde está refrigerado igual sigue aumentando, o aquí no se considera. Claro. Ah, ya, te perdiste esa parte. Acá en este ejercicio, como está planteado, se considera que a 4 grados no hay variación. Nosotros en el ejercicio anterior hicimos un supuesto de que TG cambiaba. Entonces lo que yo les decía es que ahora resolvamos esto para entender que en el fondo en este periodo nomás hay que considerar el crecimiento según el enunciado de este ejercicio, pero lo podemos modificar en función de lo que nosotros dijimos antes, que TG cambiaba. ¿Ya? Y ahí Que en ese caso varía, pero en si este no, caso según yo. varía. Y en ese caso hay que considerar las 3 primeras horas con el número de células iniciales y con el TG de 10 que habíamos dicho, y después las 3,75 horas que vuelve a estar refrigerado con el TG de 10 y con el número de células iniciales que se multiplicaron después de las primeras 3,5 horas que estuvo a temperatura ambiente. Ya, profe. ¿Entiendes? Sí, se entiende. Tendremos que hacerlo por partes. Son 4 ejercicios. Va a estar bastante Creo, largo el ejercicio. sí, largo, latero. Podríamos hacer las 2 primeras etapas, las 3 y las 3,5, porque después siempre lo mismo.
Amanda, ¿estás todavía? Sí, me enredé con todo lo que dijeron. Se enredó con todo lo que hay. Sí. Ya, pero vuelva al ejercicio. Tenemos todos los parámetros, pues. Tienen la fórmula, Sí. ¿Está bien esto que dice aquí? está bien esto, sí. No, esto. ¿Qué es esto? Ah, no. Solo veo esto celeste que está escrito acá. Ah, acá. ¿Eso? Sí. N es igual a el tiempo transcurrido partido por el tiempo generacional. ¿Y N qué es lo que sería, Amanda? Las generaciones. El número de generaciones. Ya. Muy bien. Y ahora queremos saber cuántas son las células totales que tiene el pastel. Ah, en eso ocupo la de los logaritmos, ¿no? ¿Puedo ocupar la de los logaritmos o puedo ocupar esta? N es igual a 2 a n sub 0 por 2 elevado a n. También puedo ocupar eso. Por 2 elevado. ¿Por qué aquí hora? Ahí. ¿Por qué aquí hora? No, eso no va. No, no va ahora, ¿cierto? Son células. Sí, son células. Aquí igual me equivoqué. Ya. Y este es el número de células finales. Entonces, si comparamos este número con el primer enunciado, el número de células es bastante más bajo, pero igual se multiplican respecto al número inicial. Ya, súper bien. Profe, ¿y esto sería el resultado de la primera parte o de total? Esto sería el resultado de esto, de todo esto. Vamos a eliminar esas 14 horas y nos vamos a quedar con los periodos en el cual hubo crecimiento. ¿Es Ya. Amanda lo que calculó o no? Sí, ¿Sí? ¿Segura? sí, es que después con lo que estaban hablando entre Cristóbal y Diego, Ya, mira. me estuve enredando, no entendí lo que estaban Ya, Amanda. Nunca hablando. pesqué al Diego, ley de la vida. Ya, ya Diego, hazte cargo. Explícale a Amanda la discusión que estábamos teniendo. Ya. Lo que pasa es que en este caso podemos sumar las horas, que era por donde había partido el asunto, porque como en este caso en los tiempos de refrigeración no existe una variación en la cantidad de células porque aquí la consideramos como cero. En ese caso la podemos sumar como lo hiciste tú recién. Sin embargo, si por el contrario se ralentiza en vez de dejarlo en cero, la variación va a ser distinta, por lo tanto no se puede llegar y sumar, porque ya en el segundo periodo donde le dejan el pastel afuera, ya va a haber, ya va a estar contemplada la variación que existió durante el periodo de refrigeración. No sé si me explico bien. Ya, Amanda, esta es la condición que tú dibujaste. ¿Ya? Entonces, solamente hay variación de la biomasa en este periodo, que son las 3,5 horas, y en este periodo, que son las 3,75 horas. ¿Ya? Porque consideramos que a 4 grados no hay variación de la biomasa. La cantidad de biomasa que hay en este punto, que corresponde a
cuando el tipo se acordó que lo había dejado a temperatura ambiente y lo devuelve al frigorífico, y la que hay acá, cuando lo vendió, es la misma. Si tú te fijas, Sí. la cantidad de biomasa es lo mismo. Ahora, el primer ejercicio que hicimos, nosotros dijimos que lo que ocurría a 4 no era que hubiera ausencia total de crecimiento, sino que había una Ah, disminución. pero bajo. Por lo tanto, en vez de ser 0 la pendiente, nosotros íbamos a tener una cierta pendiente. Entonces la cantidad de biomasa que hay aquí no es la misma que hay acá. Y aquí parte creciendo con la misma pendiente y a 4 vuelve a aumentar y luego... Si quisiéramos resolver el ejercicio de esta segunda manera, tendríamos que tener ¿Haga? la can- Tendría que ser así como fase en por la curva fase. roja, tendríamos que saber cuál es... Lo hicimos, pues le pusimos ese TG de 10. Miren, hagámoslo. Estamos puro diciendo. Entonces, teníamos... ¿quién puede anotar los valores? Para no hacer... Bueno, lo voy a anotar yo. Entonces, tenemos a 25 grados, no sé por qué no me sale el grado. Grados Celsius. La condición es la siguiente. El tiempo generacional era de 3 horas, ¿cierto? Sí. Sí. 4 grados Celsius, TG era 10 horas. Tiempo total eran 17 horas, ¿cierto? Número inicial de célula en 1009. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos 0, y luego tenemos 3,5. Con un TG, no, me cuesta menos. Con un TG de las 3,5 primera hora, ¿cuánto está? Profe, no, son 3 nomás. Son 3 nomás. Y si consideramos la fase lag, ahí no debería ir nada porque pusimos 17 horas. Ya, Entonces, consideremos la LAC. Tenemos toda la carne a la parrilla. Ya. Entonces, en esta condición, vamos a hacerlo con el tiempo generacional. ¿Cuánto es el tiempo generacional entonces en las 3 primeras horas que está en fase LAC? 0, ¿cierto? Bueno, nulo, no hay mu, es nulo. Mu es igual a 0. No hay crecimiento. Ya, ¿cierto? Estoy sola. No, está bien, Ya. profe, está bien. Ya. Después, 3 horas más, ¿cierto? Sí, son 3. 3 horas. Y en estas 3 horas, ¿cuánto es mu? No sabemos, pero TG es de el papel 10 horas. Porque está en el frigorífico. Después pasan 3,5 horas, ¿cierto? ¿Y aquí cuánto es TG? 3. TG es igual a 3. Y así sucesivamente. Entonces, hagamos esta parte primero. Solo esta parte, ¿ya? Para no confundirnos más.
aunque en realidad no confundámonos al tiro nomás. Digamos. Después, ¿qué pasa? Lo vuelve al frigorífico. ¿Por cuánto tiempo? 3,75 horas. Aquí lo vamos a dejar para que haya la variación. ¿Y aquí cuánto es mu? UTG. 10 horas. 10 horas. Ya. Hagamos esto. Calculemos la biomasa que hay al principio, o sea, ya sabemos cuánto va a variar hasta este punto. ¿Ya? Entonces hay que hacerlo por etapas. El tiempo total, ¿cuánto es? Serían 3, más 3 son 6, más 3,75, 9,5, más 3,75, 12, 13,25. Pero ese tiempo no nos importa porque aquí va a ir variando. Cada uno es una condición diferente. Las 3 primeras horas no hay variación de biomasa. Por lo tanto, luego de este periodo, ¿cuánto es el número de células finales? 1009. Claro. N1 le va a poner, es 1009. Ya, en este punto. Y ahora calculemos cuántas células hay entre este punto y este punto. ¿Qué tenemos que hacer? Primero calcular nuestro nuevo n, Claro, que sería tiempo generacional en este caso, o sea, perdón, tiempo inicial partido por tiempo generacional. En este caso, el tiempo total que dijimos, ¿cuánto era? ¿17 o tiempo que... 14? El No, tiempo solamente total. se la ponía 3. No, tenemos El 3 no va a ser. así, en ese periodo nada más. Ok. Entonces Entonces, sería 3 partido 10. ya, lo que dice Diego es n, o sea, ustedes saben que lo que están hablando es súper difícil de seguirlo cuando uno no está poniendo atención y está concentrado, así que traten de escribirlo. Ya, n sería el tiempo transcurrido partido por el tiempo generacional, y este sería n1, ¿cierto? Tiempo 1 y TG el clásico. Entonces, n1 es igual al tiempo transcurrido, que sería este, ¿cierto? 3 horas, partido por el tiempo generacional de esta etapa, que es 10. Entonces, N1 es igual a 0,3. 0,3. Ya. Y por lo tanto, N es igual a N sub 0 por 2 elevado a N. Entonces, N1 es igual a 1009 por 2 elevado a 0,3. Y eso sería igual a 1242,2. $1,242,2. Entonces, luego de esta etapa, N1 será igual a 1,242,2. Este de acá, vamos a llamar N. Ya. ¿Se entiende? Sí. Ya, ahora ¿quién hace la siguiente etapa? Es exactamente lo mismo. Yo lo hago. Ya, ven. No sé dónde la va a hacer. Acá. ¿Puedo bajar esto? ¿No? Bien, chica. Tápese la boca. Coronavirus. Se calienta ya. Me ahogué con la salida.
Ay, sí, que hace hambre, se empieza a secar la garganta. ¿Y a quién lo está haciendo? No veo nada. Yo lo estoy haciendo, pero en mi cuaderno. Ah, en su cuaderno. Ya. ¿Y quién lo va a compartir con todos nosotros? ¿Usted? Después que lo resuelva. No, pero es que yo no lo estoy resolviendo, yo estoy copiando lo que van haciendo. Ah, ya. ¿Quién sale a la pizarra? Saco yo. Eh, Génesis. No está. Marcelo. Profe, pero el Agustín dijo que lo iba a hacer. Y el Agustín. Es que yo no veo quién me habla, pues chiquillo, ¿cómo no te puedo ver? Bueno, profe. Ya, Agustín, dale. Pero es que nadie está haciendo nada, pues. No. Profe, pero es que complica. ¿En serio? Sí. Profe, mientras el agua hace eso, ¿le puedo hacer el que viene? Dale, haga el que viene. A mí me gusta el ramo, pero no pensé que esto iba a ser tan complicado, de verdad. Ay, que Me pensaba gusta el que... ramo, me caen bien los profes, todo el tema, pero Pero esto es difícil. no, esto no me hizo nada de gracia, de verdad. Esto es Pero es que ejercicio. no puede ser tan fácil, pues, si para ser ingeniero, pues. Tantos números, logaritmos, partidos, división, que no. Ay, bueno. ¿Cómo te estás diciendo el del 3,5? El segundo compañero. Este, 3,5. Más encima, profe, le voy a ser franco. Dígame, Hay, hay una profe que me va a perdonar la expresión, ¿está grabado? pero no le voy a decir Cuidado. garabato a la profe, No, no va a pero, decir nada. pero nos huevió toda una semana para que le diéramos consejos de cómo evaluarnos porque está hambrienta por hacernos un tipo de evaluación y al final ni Me nos encanta el pescó, profe. profe, ni nos pescó, nos ¿Cómo no mandó un lo correo pescó? ahora de ¿Ya? cómo va a ser la evaluación y no tomó en consideración ninguno de nuestros consejos. Después de clase estábamos hasta media hora conversando con ella para darle soluciones y ni nos pescó. Pero Y está más seguro, encima no termina nunca la clase. a lo mejor alguno de ustedes le recomendó la evaluación que va a hacer. Pues. No, No. profe, olvídelo, de verdad. El problema es que nos mandó una pregunta y quiere que la respondamos en 20 minutos y que le saquemos una foto y que se la subamos. Y eso Y, ya... y foto, vos, profe, no es opción, es una foto. No sé, chiquillo, bueno, es que, miren, esto, así como ha sido difícil para ustedes, para los profes también es difícil adaptarse y si están acostumbrados a haber hecho siempre el mismo tipo de evaluaciones, eh, les cuesta imaginar cómo hacerlo. Además que Profe, piensen que la mayoría de las asignaturas se evalúa con prueba escrita, presencial, sin teléfono, sin cuaderno abierto, y, y es difícil que una persona que haya hecho toda su vida eso se imagine otra forma de evaluar. profe, yo empatizo a cabalidad lo que usted me dice, pero nosotros el día de ayer le dijimos que podía existir la posibilidad de que alumnos se les cayera el internet o no tuvieran conexión o no tuvieran un buen lugar para estudiar y la profe, no, ya, pero me lo envían por WhatsApp, pero si uno no tiene conexión, ¿cómo se la va a enviar por WhatsApp? Sí, bueno, a mí ayer me pasó que en mi curso de TEA lo iba a hacer igual que con ustedes, vimos un documental que se llama Rotten, no sé si lo han visto, se los recomiendo. Ay, sí, muy bueno. Muy bueno, vimos el de la palta. Y además que ahí sale Uf, Chile con el problema del agua, muy, muy bueno. Es de la segunda Yo he temporada. visto la mayoría. Muy bueno, muy, muy bueno. Se lo recomiendo. Sí. Y lo vimos un día y al otro día vamos a hacer la evaluación, como lo hicimos con ustedes, media hora presencial, y me pidieron que no lo hiciera así, que les diera más tiempo porque se les puede caer el internet, porque tengo estudiantes que tienen hijos, entonces el hijo anda dando vuelta ahí y no se pueden concentrar. Así que bueno, como era una pregunta reflexiva, era lo mismo. Sí. Y tuvimos toda la clase imaginando
un Chile mejor en función del documental que vimos. Y estuvimos discutiendo, y estuvo súper buena la clase, súper entretenida. Pero claro que a mí no, y con Claudio compartimos eso, que la forma de evaluar tiene que ser algo que les aporte al final. Sí, Exacto. esta clase, así, es conocimiento. Sí. O sea, con nada como mandarle un ejercicio para la casa y darle 10 minutos, para mi criterio. Porque, ¿para qué? ¿Para qué? Si aquí Claro. ustedes están compartiendo la forma en que ustedes aprenden, que puede ser que no sea la forma en que yo lo aprendo. Yo les hice todo esto acá porque yo soy cuadrada, pues a mí me gusta así. Pero ustedes puede ser que lo entiendan de otra manera y válido, pues chiquillos. Y por eso es tan importante las interacciones entre ustedes, que ustedes mismos se enseñen. Muy bien, faltó la unidad. Bien. Volvamos a la clase. Muy bien, acá Diego fue, azul. No, Cristóbal probablemente. Cristóbal. Tomó el número inicial de células que puso su compañero verde. ¿Quién fue el verde? Creo que Agustín. Yo, profe. Agustín. Ya, entonces, el número inicial de células no es 1009, sino que son el número de células que se obtuvieron en la etapa anterior. Entonces, así se van sumando el número de células. Y cada etapa es una nueva condición y una nueva situación, y el número de células iniciales cambia. Súper bien, chiquillos. Esto es como se debería haber hecho el ejercicio. Como está planteado, plantea que 4 no crece, pero nosotros habíamos simulado, imaginado una situación diferente y ahora ustedes lo resolvieron. Súper bien. ¿Alguna duda más? ¿Quién habla en el chat? No, los chiquillos tirando la talla. Ah, ya. No, Recuerda profe, que no. está todo grabado, tengo evidencia. ¡Uy, está todo grabado! Tranquilo. Él toma. Menos mal Está que no dije depresivo. nombre. Hay No, que no entrar a dijo preocuparse, ¿eh? No dijo nombre, pero sabemos quién es. Con Claudio. Si la profe ve esto, va a cachar que son puros palos para ella. Nada, funa. No, pero ¿por qué yo les voy a mostrar esto? Eso. Estamos conversando. Eso también No es sé. importante, chiquillos, que se sientan en un ambiente relajado, ¿ah? Porque hay que disfrutar la clase, porque es re difícil hacerla así, ¿ah? Yo les voy a enviar el video Claudio, a la no profe. sé quién es. Ay, qué bien. Ya, chiquillos, ¿alguna duda? No, se nos acabó el tiempo. Creo que estuvo buena la clase porque yo cuando vi la guía no había entendido nada. Muy bien, Profe, esa es la Y idea. ahora entendí. Amanda, pro- disculpa Diego, dame un segundo. Las clases, las guías son para desarrollarlas en clases, ¿ya? A mí no me gusta mandarle cosas porque se pierden. Lo mismo con los laboratorios, nosotros habitualmente hacemos todo el desarrollo en clase y es lo que vamos a hacer en un par de semanas más. No van a pipetear porque es imposible, pero vamos a tomar los resultados y los vamos a analizar. Y esa parte del laboratorio la vamos a seguir haciendo, ¿ya? Entonces, quiero darle tranquilidad de que en el fondo no es que usted se vaya a la casa con la información y trate de resolverlo solo porque comete una cantidad de errores horribles y la idea es que ustedes mismos lo hagan. No yo, si yo lo sé hacer, pues ya lo he hecho por todos estos años. Es que ustedes lo hagan y cuando ustedes salgan a la pizarra se ven enfrentados al ejercicio. Dígame, Diego. es más que nada, por ejemplo, con el tema de sumar la hora, que no sé, aquí está puesto como 0, 3, 3,5, 3,75, en vez de irla sumando. En caso de que alguien, no sé, pues, en la prueba lo pusiera así como está ahora, igual se lo pondría bueno, por ejemplo. Son las 9:30. Sí, sabemos, Tomás, que son las 9:30. O sea, si aquí en vez de 3 me pone 6 y después aquí 9,5, ¿eso? No, claro, es que lo correcto sería eso, pero Sí. así como está puesto ahora, ¿se Lo que pondría pasa bueno es que, igual? sí, pues, pero es que miren, espero que no sean tan cuadrados. Sí. Lo que a mí me interesa, en el fondo, si aquí ponen 6, el tiempo transcurrido acá no va a ser 6 horas, va a ser 6 menos 3. Sí, Y es 3. sí. Ya, entonces, No, lo digo porque de repente algunos profes le ponen color, son muy estrictos en ese sentido. no sé, no. O sea, a mí me preocupa que se entienda lo que están haciendo.
Yo sé que el enunciado, este ejercicio yo lo saqué de internet, yo lo había contado. Entonces el enunciado no es como a mí me gusta, pero bueno, lo tomo porque nos permite hacer un montón de aplicaciones y complejizarlo. ¿Para qué lo voy a redactar si está bien hecho? Me da material para trabajar. Pero sí, lo ideal es decir, bueno, 3 horas, después 6, después 6,5, pero ahí el ejercicio se complejizaría un poco más porque tendrías que hacer el delta T entre cada una de estas etapas. ¿Ya? Y esto es un enunciado más cotidiano. Es como una crónica de lo que le pasó, es la crónica del pastel, ¿cierto? Entonces es como más literal. Y es lo que, también el mensaje final de esto es el impacto que tiene sacar las cosas del refrigerador y dejarla ahí. La variación de biomasa puede ser súper importante, aunque sea un ratito, ¿ya? Eso. ¿Alguna duda más, chiquillos? Que son las 9:30, me imagino que tienen otra clase. Cualquier recomendación, estamos abiertos a escucharlos siempre. No sé si Claudia tiene Gracias, algo profe. que decir. Respecto a las simulaciones que le dejé del microscopio, veamos cómo funciona. Como les dije, les dejé una en español y una en inglés. Jueguen, porque igual es un juego, no es una evaluación. Y recuerden estudiar porque el viernes 21, 22 más 7 son 29, vamos a hacer un juego. Ahora van a tener que mejorar su dibujo, sí, porque no habría adivinado nada de lo que dibujaron acá, esas curvas raras. Y hay estos conceptos en microscopía que se pueden dibujar. Entonces vamos a ver cómo funciona, ¿ya? Verónica, es que tú no viste mis dibujos que le hice yo, por eso que ¿Qué hiciste tú? claramente el dibujo no es parte de este curso. Es el fuerte, no es el fuerte. Profes, Díganos. profes, les aviso que por el momento no voy a poder asistir a sus clases de las 8 de la mañana porque me quedé sin computador y ahora estoy con el de mi mamá. Y excepcionalmente justo tenía que salir, así que pude ocuparlo. Pero se me echó a perder el mío y tengo que ver si es que existen más becas de computadores. Ya, Sí, pero trate de asistir aunque sea con el celular para interactuar. el problema es que del celu me he intentado meter un montón de veces y primero no escucho y tampoco puedo hacer preguntas. Ya, Entonces, a ver las complicado. grabaciones entonces. Exacto. Ya, pero Yo- mira, ¿Cómo lo hago? Mándame un correo con tu problema para ver si te podemos apoyar desde este lado, ¿ya? Ya, profe, gracias. Mándame un correo. Ya. Claudio.Rosa, Martínez. Martínez. ya. Ya, Correcto. profe. Explícame lo que está pasando y ahí vemos si podemos hacer alguna gestión por este lado también, apoyar alguna solicitud tuya. Sí, Ya, profe, gracias. eso se lo hemos dicho todo este tiempo. Háganos saber cualquier problema de conectividad. Sabemos que la situación inicial no es la que estamos viviendo ahora, que va cambiando, que los computadores se echan a perder, que hay que compartirlo con los hermanos chicos que tienen clases online, etcétera. Entonces, el catastro que se hizo inicialmente es dinámico. Entonces, pero díganos, porque si no es muy difícil que nosotros podamos hacer algo, podamos ayudarlo. Pero estamos absolutamente disponibles para eso y de alguna manera lo vamos a resolver. La idea es que vengan a clase porque es la instancia que tenemos primero para comunicarnos, segundo para avanzar y responder dudas, y también para estar conectados, chiquillos, es muy importante, ¿ya? ¿Alguna duda más, chiquillo? ¿Algún comentario más? Sí, profe, bueno, primero que todo, muchas gracias por el apoyo. Y lo segundo, ¿cuándo dijo que iba a haber una evaluación o algo así? ¿El Eh, 20 cuánto? el 20, Juego. el de este viernes el que viene es feriado o es sándwich. El siguiente, el 29, Ya, creo que, ¿ya? ya, es un juego que vamos a hacer aquí en la pizarra. Es un juego, el Pictionary, ¿lo conocen? Sí, sí. Ya, entonces Sí, profe. vamos a hacer los mismos grupos del trabajo y yo les voy a dar un concepto y el resto de los grupos va a tener que adivinar qué es lo que está intentando dibujar su compañero, ¿ya? Oh, qué entrete, me gustó. A ver cómo funciona, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona. En la teoría suena bien, pero en la práctica vamos a ver cómo resuelve.
Entonces, Podemos dibujar jirafa. ¿pueden qué? Dibujar jirafa. Con cuello largo y cuello corto. A ver si la identifican, a ver. No sé qué es eso. Eso te pasa por no asistir a nuestras clases, pues, ¿viste? Ah, la clase del lunes o del miércoles, no me acuerdo. Ya. El miércoles. Voy a ver la grabación. Entonces, chiquillos, estudien todo lo de microscopía. Están las clases que subió Claudio, están los videos y están estas dos simulaciones virtuales donde salen las partes del microscopio y otras cosas más. Le voy a subir un video de tinción de Gram para que lo estudien y eso. Profesor, ¿de microscopía? Sí, vamos a hacer como que tuviéramos esa actividad inicial, lo de microscopía, ¿ya? Vamos a hacer microscopía, después vamos a hacer el cálculo de la contaminación en alimentos, el cálculo de las UFC, y después vamos a hacer uno de la curva de crecimiento y los parámetros cinéticos. Esas tres tengo preparadas, el resto todavía no, denme tiempo. ¿Ya? ¿Alguna duda más, chiquillos? ¿Algún comentario? Muy buena la clase. Gracias por los comentarios, se agradece. Ya, chiquillos, nos vemos el próximo lunes, entonces cuídense, descansen, cuiden a su familia, no salgan, estamos en cuarentena. Y, Chao, profe. y nos vemos. Estas próximas 2 semanas, chicos, cuídense mucho. Chao, profe, que estén bien. Igual, chao. Cuídense. Chao, gracias. Que estén bien. Chao, profe. Chao. Chao, profes, que estén bien. Chao.